Ah, el español, acuérdense que tiene el 70% de sus palabras son graves, ajá, y el español tiene esto porque el 70% del español proviene del latín, y de ahí que se le diga lengua romance, ¿no? Porque viene de Roma y es emparentado con el francés, el italiano, hay otras lenguas, por ejemplo, las eslavas, en este caso como el noruego, o las germanas como el alemán, o las bretonas, que son, por ejemplo, el inglés, tienen diferentes formas de mencionar las cosas. El español, en este caso, es una lengua que nosotros llamamos, es una lengua analítica. ¿Por qué es una lengua analítica el español? Bueno, porque tiene esta cuestión. Por ejemplo, si ustedes en alemán quieren decir, esa mujer está casada, entonces dicen así, ¿no? Fraulein. Ajá, así, Fraulein. Eso significa mujer casada. Y bien en español lo que tenemos que decir, mujer, ajá, casada. Entonces, una lengua analítica es una lengua que tiene que poner varias más palabras, o sea, dividir en este caso los significados y los significantes, y las palabras, en este caso, como el alemán, son lenguas sintéticas. Entonces, las lenguas sintéticas en una sola frase pueden agarrar y expresar muchas ideas, ¿no? Entonces, obviamente el español al tener esta cuestión analítica, vamos a ver cómo tenemos que ir definiendo cada una del tipo de palabras, a diferencia de las sintéticas que estos se llaman derivaciones, o sea, derivar una palabra para encontrar todos sus significados. Acá es diferente en las derivaciones y utilizamos más bien varias palabras, ¿no? Pero no nada más proviene el latín, nos da básicamente nuestra base. ¿De dónde más ustedes piensan que vienen algunas palabras? Por ejemplo, la palabra, si les pongo la palabra piano, ajá, bueno, aquí la escribí mal. ¿De dónde piensan que es piano? ¿De dónde se imagina? Piano, o esta, de acá, ajá, o closet. Ujú. O, no, esta. A ver, avenida. Ajá, muy bien. Entonces, a ver, ¿de dónde piensan que viene la palabra piano? ¿De qué país o de qué origen será? Ana, ¿de cuál te imaginas que sea? Mm, tal vez griego. ¿Griego? No, pero están muy cerca. Es una palabra que proviene de Italia, ¿no? Es un Mm, italianismo, ¿no? En este caso, porque el piano es donde se construye en Italia. Si bien no es el origen de los instrumentos como el piano en allá, es donde por primera vez surge un piano y entonces, obviamente, el nombre es italiano, ¿no? La palabra huracán, ¿de dónde creen que venga? Andrea, ¿de dónde crees que venga huracán? Este, la verdad no sé, yo nada más sabía que, por ejemplo, Ura pues significa viento y Can significa centro, ¿no? Pero Ujú, pues no tengo idea de dónde venga. ujú. Mucha gente piensa que es de origen maya y no, es más bien, viene de los dialectos de pueblos del Caribe, ¿no? De las islas de caribeñas. Entonces, de estas como Granada y todos ellos, de ahí deriva la palabra huracán, ¿no? Pues porque ahí es donde se originan básicamente los huracanes. Entonces, los pueblos caribeños, como Jamaica, Granada, Trinidad y todo ello, tienen esta palabra huracán. Muy bien, Luis, ¿de dónde crees que viene la palabra closet? Siendo sincero, Ujú. es que si lo veo desde mi punto, puede ser que venga de una parte donde se hable el inglés, bueno, donde se pueda Ajá, manejar el ajá. inglés, Ya la tienes. pero Ajá, siempre, ya la tienes, exactamente. Sí, es una palabra de sé origen que es de esa inglés. parte, Ajá. sé que es de esa parte, pero no sé de dónde Sí, específicamente. es del idioma inglés, efectivamente.
¿no? Muy bien, de ahí viene. Entonces nosotros le pusimos la tilde aquí para castellanizarla, ¿no? En este caso, por eso es el inglés. Luego, Carlos, ¿de dónde crees que viene la palabra avenida? Ah, no, no se me ocurre nada. ¿De Tal eso te vez, ocurre? tal vez Fíjate, del es romano. del romano cerca, es una palabra derivada del francés, ¿no? De avenue. Entonces, es igual en inglés, en francés, entonces viene de ahí, ¿no? Muy bien, a ver, Yaritzel, aguacate, ¿de dónde viene? Esa es la más fácil. Ah, no sé muy bien, pero creo que viene del náhuatl. Exactamente. Ajá. Entonces, el náhuatl. Ajá, exactamente. Entonces, la palabra aguacate proviene del náhuatl. Y la palabra aguacate significa testículo, ¿no? Entonces, obviamente, el náhuatl lo utiliza pues, para darle al fruto, ¿no? El nombre. Entonces, nuestro idioma está formado de muchas palabras que vienen de diferentes orígenes. Muchas de las palabras, por ejemplo, de los medicamentos o de las enfermedades, son de origen griego o de términos científicos son de origen griego, pues porque ahí se prestan las terminaciones o las ciencias se denominan o los nombres científicos se denominan en latín, en fin, ¿no? Entonces, bueno, también hay palabras que vienen en este caso de Sudamérica o palabras que vienen de muchos términos y se van formando. Ahora, nosotros para tener estas palabras las hemos conjuntado así. Entonces, por un lado tenemos los artículos, los artículos, tenemos en este caso los sustantivos, sustantivos, tenemos los adjetivos, los adjetivos, tenemos los verbos, tenemos los adverbios, y tenemos en este caso los nexos. Y estos van a ser bien importantes. Entonces, de manera general, por ejemplo, los artículos son los que denominan en este caso el género y el número. En este caso, ¿de quién? Pues de los sustantivos. Y los sustantivos, ¿qué son los sustantivos? Así de manera general, son los nombres de las cosas, ¿no? De todas las cosas. Así ahorita en general. Y luego los adjetivos, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos son los que en este caso modifican, modifican al sustantivo. O sea, nos dicen cómo, cuándo, dónde del sustantivo, ¿no? Luego los verbos, en este caso, son las palabras que marcan acción, o identificación. Acción o identificación. Estas, ¿no? Aquí las marcan. Y entonces, en este caso, acción o identificación, ya vamos a tener verbos con acciones, como comer, salir, saltar, o que nos identifican, en este caso, como los verbos ser, estar. Y luego los adverbios son las palabras que modifican, en este caso, modifican al verbo. Entonces, estas palabras son, en este caso, las que nos dicen cómo, cuándo, dónde, pero ahora del verbo. Y luego los nexos son las uniones, son muy importantes. Son las uniones o son las palabras que podemos decir que son como cemento o pegamento de las demás, porque pues nos ayudan con tanto con las preposiciones, ¿no? Las conjunciones, los pronombres, y las pronombres, conjunciones, preposiciones con estas nos ayudan en este caso a ir pegando este tipo de palabras, ¿no? Nos ayuda a ir pegando todas las demás palabras. Entonces, obviamente vamos a ver cómo tenemos muchas diferentes. Entonces, por ejemplo, haciendo un ejercicio simple, si yo pongo el gato, negro, en este caso, come, tarde, ¿no? Entonces, aquí yo tengo nada más el uso de estas palabras. Aquí, un artículo, el sustantivo es un gato, un adjetivo es que es negro, un verbo está haciendo una acción, come, y cuando está comiendo, pues tarde, ¿no? Y aquí yo no estoy ocupando un nexo. Todos los nexos, obviamente, los vamos a ocupar cuando digamos, por ejemplo, el gato de la vecina come tarde sobre la mesa, y entonces ya ocupó algunos nexos, ¿no? O usualmente, en fin.
Entonces, bueno, hasta aquí no hay duda, ¿no? De qué es cada palabra y ahorita vamos a ver cada una de ellas. Ahí no tienen ninguna duda. ¿O tienen alguna duda o algún comentario con estas palabras? ¿No? Perfecto. Muy bien, entonces vámonos con los otros. Entonces vamos a empezar con los más sencillos. Ojo, no vamos a profundizar, solamente vamos a ver cómo funcionan, en este caso para términos de nuestro examen. Entonces, tengo los artículos. Ujú. Los artículos, ¿para qué me sirve? Yo digo que para, en este caso, determinar género, ajá, y también en este caso, número. Ujú. Entonces, ahora estamos viviendo una época donde finalmente el género y el número están en una época de transición, o sea, más bien la parte de género, porque antes era masculino, ¿no? Masculino, femenino y neutro. Entonces, bueno, ustedes lo ven en las expresiones que hay, ahora estamos como viendo cómo se define o se redefine esto. Pero para términos de nosotros es esto, no el género. ¿Cómo nos los preguntan en el examen? En el examen nos pueden decir, por ejemplo, como género masculino, él, por ejemplo, la, femenino, en fin, ¿no? Pero ¿cuál es el neutro? Por ejemplo, lo o los, ¿no? Entonces ahí lo dejamos abierto, es decir, no estamos diciendo si es masculino o femenino, en fin. Y del número, en este caso plural y en este caso singular. Pero, ¿cómo nos los preguntan en el examen? Vean, ¿cuál es la diferencia si yo digo el cometa, ajá, el cometa, ajá, y si digo la cometa? ¿Mm? Entonces aquí tengo el artículo. ¿Qué es el primero y qué es el segundo? ¿Qué define el cometa? ¿Qué define la cometa? Bien, Ana. ¿Qué es cada uno, dijo? Ujú. O sea, ahí teniendo en cuenta que tenemos el artículo que es diferente, ¿no? Ujú. La cometa sería el este de papel que Ajá, vuela ahí con una exactamente, patita. exactamente, ¿no? El que va volando así, ¿no? Y que lo Mm, lanzamos. Muy bien, esa sería una cometa, perfecto. Y el cometa, Es no sé, era cuerpo celeste ajá, que va exactamente. con cola. Exactamente, es un cuerpo celeste que ahí va, ¿no? Que va atravesando el cosmos. Muy bien, efectivamente. Entonces, el artículo puede tener estas definiciones, nos puede decir en este caso qué es cada uno de ellos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Revisarlo. Entonces, en la hora del examen, por ejemplo, les pueden, eh, les pueden plantear la pregunta sobre ponerles un párrafo, ya sea con este o con este artículo, y decirles a qué se está refiriendo con este artículo, ¿no? Con el sustantivo, ¿qué lo está referenciando? Y ya nos ponen pues todas las definiciones que tengamos. Entonces hay que tener mucho cuidado o nos ponen al revés. Nos ponen primero la definición. ¿Cuál de los siguientes se refiere a, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál de estas palabras se refiere a el concepto general del término? Entonces, a ver, les pongo esto. Ajá, ajá, muy bien. ¿Cuál de estos se refiere al concepto general del término? En este caso, el término es radio. Pues sería la radio, ¿no? Porque es como toda la radio y el radio pues es el objeto. Exacto, exactamente. La radio es todo el concepto general, ¿no? Porque viene con la, o sea, es locutores, la empresa, ¿no? La transmisión y todo ello. Y el radio, en este caso, se refiere digamos, al instrumento, ¿no? Ya al instrumento físico. Pero también el radio puede ser un símbolo, perdón, un elemento químico, ¿no? O también en este caso,
una parte de un círculo, en fin, ¿no? Entonces, exactamente, es esta. Entonces, ese es el tipo de preguntas. Ahora, un poco con el número. Vamos a ver qué pasa con las preguntas y cómo se definen con el número. Entonces, con el número podemos tener esto. Si yo les pongo esas dos palabras, por ejemplo, los invitamos a las nupcias o nupcia. Ajá. ¿Cuál de estos términos estará correcto al momento de definir? ¿Nupcias o nupcia? ¿Cuál estará definiendo, por ejemplo, las bodas? ¿Serían nupcias? Ajá, muy bien. Entonces, vean, las nupcias se refiere a una boda, pero se puede referir a una boda, ¿no? Es decir, de una pareja, o se puede referir a varias, en este caso, a varias bodas, las nupcias. Pero, por ejemplo, la palabra nupcia como tal no existe, no funciona. O sea, no existe así, ¿no? Entonces, las nupcias se refiere, en este caso, a una boda o a varias, y no en singular la palabra nupcia. O sea, esa no existe, ¿no? Y tenemos otros de cómo vienen aquí en su examen, o sea, donde vienen en una oración y les definen cuál es la correcta. Entonces, por ejemplo, si yo pongo vívere, ajá, o víveres, ajá, ¿cuál es la palabra correcta? Si yo digo voy por un vívere o voy por unos víveres, ¿a qué se está refiriendo con víveres? Pues sería víveres y se refiere pues como a provisiones, Exacto, comida sí. así. Sí. Las provisiones o combustibles, en este caso, o productos, ¿no? De consumo, ¿no? No sé, comida, en fin, los víveres. Pero los víveres puede ser desde una lata, ajá, desde una lata hasta 100 latas o más, ¿no? En este caso. Entonces, la palabra vívere como tal tampoco funciona, tampoco existe, ¿no? Esto es muy importante. Perfecto. Entonces, ahí vamos viendo algunos ejemplos de cómo se las gastan. Pero esta es una de las más comunes que tenemos en este debate. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, Ana, tenemos esto que se llama la central, la central de abasto y la central de abastos. Ajá. Muy bien. ¿Cuál será correcta y cuál define mejor el lugar físico al cual nos estamos refiriendo, al mercado? O sea, es un mercado enorme, Ana, donde llegan todos los víveres que se consumen aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál será el que define el mercado de la ciudad, este mercado de víveres? ¿La central de abasto o la central de abastos? Nunca lo había escuchado así, la verdad. Tal vez abasto. Ajá, abasto. ¿Qué dices, Andrea? ¿Qué dices, Yaritzel? ¿Será abasto o abastos? No, es abastos. Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué define la central de abastos? ¿Y qué define la central de abasto? Pues es que la central de abastos con ese, pues aquí en México así lo conocemos, o sea. Ajá, exactamente. Cuando decimos la central de abastos, en este caso estamos refiriéndonos, o el énfasis del contenido está en este caso, en el sustantivo. Ajá, es decir, en los productos. O sea, la central de productos, o la central de víveres, o la central de comida, ¿no? O sea, se refiere a esto.
Cuando referimos central de abasto, nos estamos viendo por el verbo, ¿no? O sea, por la acción. En este caso, la acción es abastecerse. Entonces, la central de abastecimiento. Y entonces ahí nos vamos vemos cómo funciona como verbo. Acá vemos con abastos, significa con sustantivo. Entonces, nosotros, las dos son correctas, las dos podemos mencionar, decir la central de abasto, la central de abasto, no importa. Lo que importa es en el examen que nos pidan si nos referimos a la acción, ¿no? O nos estamos refiriendo en este caso, al producto. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de problemas. Entonces la central de abasto se refiere a la acción de abastecerse. La central de abasto se refiere a los productos o en este caso los combustibles o comestibles que hay ahí, ¿no? Muy bien, sí, sí le captan ahí la idea de estas dos estructuras diferentes y nada más es una letrita la que cambia, ¿no? ¿Sí? ¿No tienen duda ahí con esa? Perfecto, muy bien. Ahora vámonos entonces con los sustantivos, ahora sí, ya que estamos hablando aquí con ellos. Y sí, es que este tipo de palabras generan unos debates súper interesantes acerca de qué se refiere. Entonces, pues, obviamente los exámenes toman este tipo de situaciones para decir, pues aquí voy a poner preguntas pues, para cuestionar cómo lo están entendiendo. Muy bien, ahora vamos con los sustantivos. Los sustantivos, en este caso, decíamos que se refieren a los nombres de las cosas. Entonces, todas las cosas tienen un nombre y en este caso, al tener un nombre, pues se pueden poner en diferentes, en este caso, categorías. Entonces, por ejemplo, hay sustantivos que nosotros llamamos, en este caso, propios, propios, y hay otros que son comunes. Que son comunes. Hay otros, en este caso, que nosotros decimos que son colectivos, que son los colectivos. Esos son súper interesantes porque ahorita vamos a ver cómo a veces nos equivocamos con algunos de estos. Y tenemos también los concretos, unos son concretos y abstractos, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería cada uno de estos? Por ejemplo, los sustantivos colectivos son a los que se refieren, y de ahí viene el nombre de sustantivo propio, se refieren a cosas, a denominar cosas, en este caso, desde instituciones, en este caso, nombres de personas, o nombres de países, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros tienen un nombre, pero de manera institucional. Entonces, por ejemplo, si yo digo la UNAM, la UNAM es un sustantivo, en este caso propio, porque es la denominación de una universidad. Si yo digo Luis, es un sustantivo propio porque estoy, en este caso, diciendo el nombre de Luis. O si yo pongo acá Francia, entonces yo estoy denominando el nombre del país, ¿no? O sea, su particularidad, ¿no? Es algo particular. Entonces, esos serían los sustantivos propios, los que denominan en este caso instituciones, nombres de personas, nombres de países, nombres de empresas, en fin. Y los comunes, son los que denominan en este caso un nombre genérico. Por ejemplo, si yo digo León, me estoy refiriendo a un león, no a la ciudad de León, sino, por ejemplo, a un león. En este caso es común porque estoy hablando de no un león en específico, sino de todos los leones que existen. O si yo pongo cama, me estoy refiriendo a todas las camas que existen, no en una particular. Para eso ya tendría en este caso los adjetivos, ¿no? O algún nombre propio, ¿no? Cama flexible, o por ejemplo con un adjetivo, o cama dúplex, ¿no? Ya poniéndole en este caso también un adjetivo, pero al mismo tiempo podría ser un nombre propio, ¿no? Un cama Lafayette, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces, eso se refiere a todos los nombres, en este caso, que existen, pero de las cosas que nosotros tenemos a diario y que no necesitamos, en este caso, particularizar. Luego tenemos los colectivos, y los colectivos son muy simpáticos porque, por ejemplo, son los que denominan conjunto. Por ejemplo, un conjunto de perros
ajá, nosotros sabemos que se llama que jauría, ¿no? Ajá, ojo, porque estos son muy comunes, pero por ejemplo, de pájaros o de aves, ajá, ¿cómo se denomina un conjunto de aves? Viene, Carlos, ¿cómo lo denominas? Este está fácil. Un conjunto de aves. Parvada. Parvada, muy bien, parvada. Ajá. Y un conjunto de peces. Banco. Puede ser un banco de peces, ajá, pero te fijas, ahí utilizamos tres palabras, banco de peces, ¿no? O también podemos decir cardumen. Ujú, un cardumen, ¿sale? O sea, es lo mismo, es un banco de peces. Entonces, esos son algunos, pero por ejemplo, ¿cómo denominan un conjunto de estrellas? Muchas estrellas. Ajá, ¿cómo lo podrían denominar? Constelación. Constelación. Constelación, ajá, constelación. A un conjunto de soldados, Batallón. puede ser, muy bien, desde batallón, Ejército. muy bien, ejército, muy bien, perfecto. O sea, esos son los colectivos. Ahora, los colectivos nos dan para un error que ocupamos mucho y que también hemos visto ahí en los exámenes que reportan este tipo de pregunta que han hecho en los últimos años. Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál está la correcta la palabra? Decir gente, ajá, o gentes. De entrada vamos a definir qué es gente, es un sustantivo colectivo, pero ¿qué denomina en este caso gente? Pues podría ser conjunto de personas. Ajá, un conjunto de personas, exactamente, un conjunto de personas. Ahora, ¿será correcto si yo digo gentes a un conjunto de personas? No, porque al final de cuentas gente ya es plural, o sea, ya te está definiendo que son personas, no necesitas la Exactamente, S. exactamente, este ya es plural. Entonces aquí ya no necesito, ya es redundante, ¿no? Entonces ya no lo ocupo este. Muy bien, perfecto, eso es, Entonces, aquí ese es uno de los errores gramaticales que tenemos muy comunes, utilizar este del gentes. Solamente hay una manera de utilizar gentes, y es cuando viene acompañado de la palabra don de gentes. Y esto es un arcaísmo, es toda una construcción gramatical arcaica que se le llama arcaísmos a las palabras viejas o palabras en desuso, de utilizarlo, así se le decía a las personas que eran muy agradables, ¿no? Palabras, gente muy agradable, muy como decimos, que tienen sangre ligera, que se llevan bien, que son amigables con todos, en fin, ¿no? Y dices, esa gente tiene don de gentes, pero es la única manera de utilizar el gentes, solamente, ¿no? Entonces ahí luego hay mucha gente que se equivoca con esta. Y teníamos los otros en este caso, los otros sustantivos que son los abstractos, ajá, y son los concretos. Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los abstractos? Los abstractos son ese tipo de cosas que, por ejemplo, nosotros no podemos percibir, o sea, solamente las imaginamos o son conceptos, no las podemos tocar, sentir, entonces. Entonces, por ejemplo, la palabra amor, ¿no? La palabra Dios, ¿no? No sé qué otra palabra sería, este, cielo, ajá, en fin, ¿no? Y los concretos, ajá, se refieren a la parte que sí podemos percibir y todo ese asunto. Entonces, por ejemplo, no sé, ladrillo, ajá, ladrillo, en este caso mesa, ajá, en este caso televisión, en fin, ¿no? Entonces, estos son los que no percibimos, que solamente son conceptos, y estos son los que tenemos en concreto.
¿no? O sea, reales, palpables. Entonces, ojo con esos, ¿no? Ahora, hay unas preguntas que pueden ser demasiado, que les meten ahí un poco de jiribilla, ¿no? Y vienen dentro del contexto de la oración. Entonces, por ejemplo, alguien me podría cuestionar, por ejemplo, ¿la palabra cielo es abstracta o es concreta? ¿Tú qué piensas, Jenny? ¿Será abstracto o será concreta? Pues es abstracto, Ajá, porque no se cuando, toca. claro, claro. Y aparte porque es una construcción ideal, así el cielo, así, con ángeles y todo. Nosotros, por ejemplo, lo que vemos en la parte, cuando alzamos la vista y todo ese asunto, la denominación cielo más bien es la atmósfera, ¿no? Entonces tendríamos que ver en este caso si la construcción nos está refiriendo a la atmósfera como tal o a la idealización religiosa del cielo, y en este caso ideal. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de detalles para poder determinar si es abstracto o es concreto, ¿no? Entonces, ojo con esas. Muy bien. ¿Dudas con los sustantivos? ¿Hay alguien, algún comentario? Si ya lo tienen. Perfecto. Ahora, vámonos con los adjetivos. Los adjetivos, en este caso, son palabras que ya dijimos, que son las que definen o complementan o modifican a los sustantivos, ¿no? Por lo tanto, son modificadores del sustantivo. ¿Sale? Entonces, los adjetivos como tal son palabras que nosotros podemos definir de varias formas, es decir, tenemos muchísimos. Por un lado, tenemos los adjetivos, que son los más comunes, son los que más tenemos, que son los calificativos. Ajá. Son los calificativos, esos son los más comunes, es los que tenemos muchísimo más en todas partes. Tenemos en este caso los superlativos. Ujú. Los superlativos, tenemos los numerales. Ajá, tenemos los numerales, tenemos los que son posesivos. Ujú. Posesivos, en este caso demostrativos. Ajá, demostrativos, y los que son gentilicios, ¿no? Gentilicios. Entonces, vamos a ver estos y cómo se definen y cómo están. Ojo, aquí me voy a adelantar un poquito con algunos. Entonces, vean, si yo hago esta construcción gramatical, si yo digo la casa casa está bonita. Ujú. Pongo pongo la casa, ajá, la casa, eh, no, esta casa, perdón, perdón, esta casa es bonita, y pongo la casa de esta. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Ahí, vean esas tres construcciones. La casa está bonita, esta casa es bonita o la casa de esta. Ajá. En este caso, ahí, si se fijan en cuál es la palabra común, esta y esta. Ujú. Entonces, aquí me voy a adelantar un poquito al siguiente asunto, para poder identificar incluso cuando tengamos dudas en el examen, si es un adjetivo o si es un verbo o si es, en este caso, un pronombre. Entonces, si yo digo aquí, la casa está bonita, en este caso, esta palabra con la tilde aquí, ajá, se está refiriendo a un verbo. Está refiriendo a un verbo. Y si se fijan, es la indicación para saber que es un verbo, pues es que tiene la tilde en la
Si yo pongo esta casa es bonita, aquí no tengo tilde, ajá, en la palabra esta, y está junto a un sustantivo. Aquí está el sustantivo. Entonces, esta palabra va a ser un adjetivo, ¿no? Y va a ser un adjetivo demostrativo. Ahorita vamos a ir a eso, pero es un poco para entender cómo va, ¿no? Entonces, este está modificando a este. Ah, esta casa es bonita, ¿sale? Y aquí está un verbo, y acá en este caso está otro adjetivo, en fin. Pero aquí funciona como es. Pero ahora tenemos esta, la casa de esta. Y entonces esta aquí lleva una tilde. Y entonces cuando lleva la tilde hasta acá, aquí tenemos el sustantivo, tenemos aquí una preposición en medio y esto va a ser en este caso, vamos a ver que esté funcionando como un pronombre, ¿no? Entonces, o de donde esté la palabra y según la tilde, puede ser en este caso un adjetivo o puede ser en este caso un pronombre o puede ser un verbo. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de construcción para poder determinar, porque lo más curioso es que en el examen no nos ponen los más fáciles como estos, ¿no? O sea, nos ponen este tipo de estructuras que son más complejas y que nos requieren un poco mayor de conocimiento. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver aquí esto, ajá, y vamos a ver con los sencillos, ¿no? Entonces, los pronombres, los adjetivos, en este caso calificativos, son la mayoría, son casi todos los que nosotros conocemos, y en este caso, ¿qué es lo que hacen? Es que le dan una cualidad, ¿no? En este caso, al sustantivo. Ujú. Entonces, nos dicen, en este caso, eh, sustantivo. Ajá, nos dicen en este caso si es rojo, si es verde, si es alto, si es bajo, en fin, todas las cualidades, ¿no? Entonces ahí los adjetivos calificativos son la mayoría, sí, bonito, feo, ¿no? Alto, bajo, ajá, azul, rojo, en fin, todo lo que le está dando una cualidad en ese caso al sustantivo. Entonces por eso son los mayores. Luego, los superlativos, estos son muy curiosos porque los superlativos son los que nos dan, en este caso, un grado, ¿no? Le dan un grado, en este caso, al adjetivo. Entonces, ¿qué significa un grado? Por ejemplo, eh, sí, a ver, les pongo personajes que ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, si yo les pongo por ejemplo, a Maluma, que seguramente lo conocen, a Maluma, les pongo a otro personaje que ustedes conozcan ahorita, por ejemplo, a Ricky Martin, que es famoso, a Ricky Martin, y les pongo a este inglés, Brad Pitt, ¿no? Muy bien. Entonces, si nos fijamos en algo, todos ellos, pues son, si le ponemos un adjetivo calificativo a ellos, todos ellos son guapos, ¿no? Son guapos ahí. Pero ahora, por ejemplo, Ana, ¿quién te parece más guapo de estos? ¿Maluma, Ricky Martin o Brad Pitt? O ninguno. Mm, Maluma, tal vez. Este se te hace más guapo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Ricky Martin de joven, pero ahorita ya no. pero ya no, ok. Entonces, por ejemplo, si tenemos que agregarle un grado, es decir, es más, en lugar de decir es más o es menos, utilizamos este tipo de palabras, utilizamos las terminaciones ísimo, o érrimo. ¿Mm? O érrimo. Entonces, en lugar de decir está guapo, decimos está que guapísimo, ¿no? Entonces nos está diciendo que es más, un grado más o varios grados más guapo que el otro, ¿no? Que está aquí, ¿no? O, por ejemplo, así es como funcionan los superlativos. Entonces pueden ir para un grado para arriba o grados, en este caso, para abajo. Perdón, aquí. Entonces, por ejemplo, un grado para abajo, por ejemplo, pobre, ¿no? Y dices, híjole, esa persona está más pobre de los pobres, es el más pobre de los pobres. En este caso, ¿cómo dirían que es el más pobre de los pobres? ¿Cuál ocuparían? ¿Es ísimo o érrimo?
¿Cuál pondrías, Luis? El ísimo, Ísimo, entonces, ¿cómo quedaría la construcción? pobrísimo. Pobrísimo, en este caso, fíjate. Entonces, como esta no la ocupamos, ajá, pobrísimo. Esta no la ocupamos, no es la usual. Entonces recorrimos al érrimo y nos vamos con el latín. Entonces, en este caso, sería paupérrimo. Ujú. Entonces, es paupérrimo, ¿no? En este caso, la palabra indicada. Va a decir que es el pobre de los pobres, ¿no? Así, paupérrimo. Entonces hay palabras donde tenemos que irnos al latín para poder, en este caso, sacar correctamente su superlativo. Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver si estas usualmente son las que nos confunden y como no las entendemos bien, a veces nos equivocamos. Entonces, pobrísimo no es la indicada, pero paupérrimo sí. Pero, por ejemplo, fiel. Y es la persona más fiel del mundo. O la palabra antigua, antiguo, ajá, ahí, o la palabra bueno. Ujú. Entonces, a ver, ¿cuál sería el superlativo de fiel? ¿Ocupamos el ísimo o el érrimo? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, por ejemplo, si yo digo fielísimo, ¿estará correcta? Fielísimo o fieliérrimo. No, ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque la palabra como tal no nos da, entonces nos tendríamos que ir con el latín. Entonces sería la palabra correcta es fidelísimo, ¿no? Porque viene de fidel, que es fidelidad, y ahí viene fiel, ¿no? O antiguo. Entonces no podemos, es antiguísimo, queda bien, pero la palabra correcta es ajá, antiquísimo. Ujú. Entonces aquí ocupamos también la palabra en latín, no la palabra como tal. Luego, bueno, esta es una palabra que siempre es complicada. La palabra bueno siempre decimos buenísimo, pero la palabra en realidad debe decir bonísimo. Ujú. O sea, nos vamos a la palabra latín bono. Entonces, buenísimo. O fuerte, ¿no? Fortísimo. Aquí fuerte. Ajá. La palabra correcta es fortísimo. Ujú. Así. Pues no fuertísimo, sino es fortísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso serían un poco de las cuestiones que nos dan los superlativos. Perfecto. Muy bien. Si las conocen estas, si las manejan, ¿no? Seguramente estas palabras. Si las han escuchado, o siempre, o se dan cuenta que siempre las han utilizado así como de otra manera, ¿no? Entonces, ahora, los numerales no hay tanto problema a la hora del examen por lo siguiente. Los numerales se refieren a todos los números, a todos, sin excepción, a todos los números. Entonces, siempre que haya un número pegado a un sustantivo es un adjetivo. Entonces, por ejemplo, tenemos los números cardinales, partitivos, en este caso, mitad. Entonces, por ejemplo, 1, 2, ¿no? Mitad, en este caso, doble, ¿no? Cuarta, primero, todo lo que sea de cantidad primero o que exprese número, en este caso, décimo, ajá. Todos estos son en este caso numerales. Ahora, hay una cuestión muy interesante en la parte de cuando escriben. Esto es muy importante. Cuando ustedes escriben un texto, un párrafo, ¿cómo se ponen los numerales? Si ustedes hablan del 0, en este caso, lo voy a poner aquí, del 0 al 10, en este caso, deben de ponerlo con letra. Ajá. Después del 11 en adelante, cualquier número se pone ya el número.
Entonces, si yo pongo un texto y digo, había, por ejemplo, así, ¿no? Había 3 personas. Ujú. Así debe de ir, ¿no? Pero usualmente nosotros ponemos, ¿no? Así, había 3 personas. No, entonces este no, este sí, ¿no? Ojo, del 0 al 10, en este caso es con letra, y de el 11 en adelante, pues ya es número. Perfecto, esto es muy, muy común y ojo, porque también en los párrafos del examen, si les ponen textos donde definan dónde hay errores, dónde hay inconsistencias, ese es el tipo de truco, ¿no? O el tipo de expresión que los puede hacer que tengan una respuesta incorrecta. Muy bien, ojo con estos, ¿no? Y bueno, vamos con esto. Y ahora los posesivos, bueno, vamos con los gentilicios y ahorita dejamos al final los posesivos y los demostrativos, que son un montón. Entonces, vamos con los gentilicios. Entonces, los gentilicios son los que denominan, en este caso, origen, ¿no? En este caso, el origen de las cosas. Entonces, estos, ¿no? El origen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la diferencia? ¿Cómo se diría, Yaritzel, por ejemplo, alguien de Ciudad de México, alguien del Estado de México, ajá, y alguien de México? Ujú. ¿Cuál sería el gentilicio para uno de Ciudad de México, uno del Estado de México y uno de México? El Estado de México es un estado o es una provincia aquí, Ana. Y la Ciudad de México, pues es esta cosa monstruosa donde vivimos. Y México, el país. Entonces, ¿cómo se le dice a la gente de la Ciudad de México? Yaritza? Chilangos. Muy bien, chilangos. Ajá. Aunque chilangos es una acepción muy contemporánea, porque antes no se les decía chilangos. El chilango hace unos 40 años era el que venía de una provincia y venía a la Ciudad de México. Ese era el chilango. Pero ya ahora somos tantos que ya de diferentes orígenes, entonces pues ya todos somos chilangos, ¿no? Todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Pero acuérdense, antes era el que llegaba a la Ciudad de México. Pero muy bien, chilangos, ¿no? A los del Estado de México, ¿cómo se les dice? Mexiquenses. Ajá, mexiquenses. Ajá. Y a los de México, Mexicanos. mexicanos. Ajá, exactamente. Entonces, ahí tenemos 3, en este caso, gentilicios que parten de las mismas palabras, ¿no? De México. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, ¿cuál es el gentilicio de la gente de Guatemala, Ana? Guatemaltecos. Guatemaltecos, ajá, tenían otro, ¿no? Tienen otro también, Chapín. Chapín, exacto, ajá, Chapín, ¿no? Esos dos, ¿no? Los tienen allá. Pero, por ejemplo, ¿de dónde creen que sea el hidrocálido? ¿De dónde Según yo es será? de Aguascalientes. Exacto, Aguascalientes, ajá, Aguascalientes. Y el monaguesco, ajá, la gente monaguesca, ¿de dónde será? No, No por sé ejemplo. si esté bien, pero según yo es Ajá, de Mónaco. ajá, exactamente. Del Principado de Mónaco. Muy bien, exactamente. Y hay algunos gentilicios que parten, por ejemplo, de algunas palabras en francés. Por ejemplo, a un francés, y es que aquí es donde los atoran mucho. Por ejemplo, a un francés, pues es de Francia, ¿no? Sabemos. Pero también a los franceses se les puede decir, en este caso, galus, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que vemos el mundial, vemos mucho eso, ¿no? El equipo galo, ¿no? Es el equipo francés, pues porque es el origen, en este caso, de cuando eran en el Imperio Romano. O, por ejemplo, a los españoles, pues de España, ¿no? Pero también se les dice iberos, ¿no? Los iberos, porque eran el pueblo ibero, ¿no? O en este caso,
a los portugueses de, bueno, Portugal, también se les llama lusitanos. Ajá, porque era el pueblo lusitano y así, ¿no? A los italianos también se les dice latinos, ujú, porque era el pueblo que estaba antes, ¿no? En este caso de que se formara los romanos, de ahí surgieron los romanos. Muy bien, entonces es un poco la idea aquí de los gentilicios. Perfecto, entonces creo que ahí no queda mayor duda con eso. Ahora, en este caso los posesivos, los demostrativos, les decía que siempre van junto al sustantivo, es decir, siempre todas estas palabras van junto al sustantivo. ¿Y qué es lo que denomina cada uno? Los posesivos, pues el nombre lo dice, denomina posesión, ¿no? Y los demostrativos, pues nos están señalando cosas. Oh, aquí ya terminó esto. Entonces, por ejemplo, los posesivos nos marcan posesión. Ajá. Y entonces son todas las palabras que derivan, por ejemplo, de mi, tú, ajá, o su. Entonces, por ejemplo, aquí dejé borrar ajá. Por ejemplo, esta, ¿no? Mi casa, ¿no? Entonces va junto, ¿no? ¿No? Mío, en este caso aquí tuya, ¿no? Tuyo, tuya, ajá, tuyas, ajá. Suyas, ¿no? En fin. Entonces, estas son las que dominan posesión y siempre van junto, ojo al sustantivo. Y los demostrativos son los que señalan. Ajá. Entonces, por ejemplo, ajá, esta, ajá, aquello, ajá. Entonces, ahí nos están en este caso señalando y son, ojo, también van junto al sustantivo, aquella casa, esta casa, ¿no? Este carro, ¿no? Aquel día, en fin, ¿no? Entonces, mientras nos estén demostrando son eso. Perfecto. Muy bien. Aquí, pues como son varios, entonces por eso no ponemos tantos, sino más bien ponemos cuál es la idea general para que nos dominemos. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a quedarnos con esto hasta hoy y en la próxima clase de español vamos a ver verbos, adverbios y los nexos, ¿no? Y les voy a mandar, acuérdense, tarea de acentuación y de uso de mayúsculas y en este caso complementos de la X, la Z, la SC y todo ese asunto, ¿no? Y los que me han pasado la tarea de matemáticas, revisen lo que hizo Yetzel y lo que hizo Ana y también envíenme sus propios resultados. ¿Sabe? Muy bien, pues nos vemos mañana entonces, otra vez a las 5 para seguir ahora, reponer, bueno, ya ponernos de acuerdo a en orden con la clase de literatura. ¿Sale? Nos vemos, Ana, nos quedamos, ¿no? Tú y yo un ratito más. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Que les vaya muy bien. Una pregunta. Dime, Ana. De geografía ya no vamos a ver nada, ¿verdad? Vamos a hacer repaso. O sea, ahorita ya agotamos los temas, pero vamos a retomarlo más adelante. Más adelante retomamos. O sea, ahorita como vamos viendo los temas así en general, luego llegamos allá cuando hacemos los repasos, lo volvemos a ver todo ello. Ah, ok. Es que estoy usando el mismo cuaderno para todas las materias, pero Ok. quería ver dónde ponía la de Historia de México. Pues puedes ponerlo como, pues deja unos 2 espacios, porque primero vemos historia mundial y luego vemos historia de México. Ujú. O sea, así nos queda. Nada más déjame parar la grabación de esto, permíteme un segundo. Ok.